Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema La batalla por el municipio libre. Hoy es el segundo día del año 2020 y como tal me pareció oportuno abordar un acontecimiento de índole político que si bien es un acontecimiento local, ya que ocurrió en mi natal León, Guanajuato, sí tuvo consecuencias en la política estatal y nacional. ¿Por qué? Porque a nivel estatal este acontecimiento ocasionó la destitución de un gobernador de la entidad, así como la desaparición de poderes, de los poderes públicos en la misma. Y a nivel nacional, porque este acontecimiento consiguió modificar la ideología o estructura orgánica, así como el cambio del nombre del, de aquel que hasta hace algunos años era el llamado Partido de Estado. Así es, gracias a este acontecimiento nace el Partido Revolucionario Institucional como lo conocemos el día de hoy. De hecho, en el año 2010 fui invitado a la presentación de un libro que habla sobre este hecho y una vez que el autor hizo la pregunta de que qué acontecimiento importante había generado esta masacre de leoneses, uno de los concurrentes o asistentes dijo la creación del PRI. Entonces desde ahí es donde empieza más mi interés por este tema. Y yo dije, bueno, ¿cómo una matanza local puede generar el cambio en la estructura ideológica de un partido nacional? Pero este es un tema que abordaré el día 18 del corriente, porque hoy, 2 de enero, lo que nos incumbe es esta matanza de leoneses por la defensa de su respeto o su exigencia de respeto al sufragio municipal. Este tema empezó a ser de mi interés porque tanto mi abuelo paterno como mi tía materna vivieron en carne propia, o sea, este hecho de sangre, y pues yo creo que pues por esta razón es mi deber el rescatar este hecho y que el grueso de la gente lo conozca. Bueno, comencemos por decir que el 6 de julio de 1945, un grupo de leoneses se reúnen en lo que es la plaza principal de la ciudad para formar una especie de organismo o partido político que pueda contender en las elecciones municipales a celebrarse el 16 de diciembre de ese año, con el objetivo de renovar las autoridades del Ayuntamiento de León, las cuales debían tomar posesión de su cargo el martes 1 de enero de 1946 a las 11 de la mañana.
Este organismo no estaba formado por políticos experimentados, sino por ciudadanos comunes que querían un cambio para su ciudad y que estaban hartos de los robos, las ineficiencias, la falta de una obra pública de buena calidad hecha por los políticos convencionales. Es por esto que nace la Unión Cívica Leonesa, un organismo civil que postula como su candidato al señor Carlos Alberto Obregón Torres, quien era un próspero industrial del calzado en la ciudad, contando con una fábrica de zapatos, peleterías, etcétera. Mientras tanto, por el otro lado, por el lado oficialista, estaba el Partido de la Revolución Mexicana, padre del Partido Revolucionario Institucional, del que ya después contaré cómo fue su creación, y el Partido de la Revolución Mexicana, o PRM, había propuesto como candidato a la alcaldía al doctor Ignacio Quirós, quien se había desempeñado como director del Hospital Civil de la ciudad. A pesar de que el doctor Quirós había hecho una honesta y eficiente administración del nosocomio, la mayoría de los ciudadanos no quería que él ocupara el cargo de presidente municipal, ya que iba a estar sometido a los caprichos del gobernador Ernesto Hidalgo, así como a los la maquinaria del partido oficial. Es por esto que en una asamblea extraordinaria la Unión Cívica Leonesa designó como su candidato al señor Carlos Obregón, quien era reconocido, aparte de ser un próspero empresario, por tener una honestidad acrisolada. Esto quiere decir que si él llegaba a la presidencia municipal, no iba a utilizar los recursos públicos para enriquecerse, ya que él no necesitaba dinero. Sin embargo, Carlos Obregón Torres era un hombre al que no le gustaba nada de política, jamás había intervenido en una contienda electoral. Es por esto que cuando los miembros de la Unión Cívica Leonesa acuden a su domicilio ubicado en la colonia Bellavista para decirle que él había sido el elegido por la Unión Cívica Leonesa para ocupar el cargo de alcalde, don Carlos de primera instancia se niega. Él agradece la distinción, el ofrecimiento, pero dice que a él no le gusta la política y que no quiere meterse en problemas. Sin embargo, el presidente de la UCL le hace ver que no es que él quiera ocupar ese cargo, no. Los ciudadanos lo eligieron para que se convirtiera en alcalde y era algo que él tenía que respetar porque era la voluntad ciudadana la que lo llevaba a la presidencia municipal si ganaba las elecciones. Viendo que el presidente de la UCL tenía razón y que no podía negarse, el señor Carlos Obregón acepta la candidatura diciendo que su salario como presidente municipal lo va a destinar al orfelinato de la ciudad de León, ya que, como hemos señalado, él no necesitaba dinero. Llega por fin el domingo 16 de diciembre del 45. Y ese día, aparte de prepararse ya para la primer posada del año, los
miembros del Partido de la Revolución Mexicana pusieron sus casillas, pusieron todo lo necesario para que se pudiera acudir a los comicios. Lo mismo hicieron los de la UCL. Sin embargo, el PRM alteró los resultados de las votaciones, dándole el triunfo al doctor Ignacio Quirós sobre Carlos Obregón Torres. Aquí hay que destacar que para la celebración de estos comicios, el gobernador Ernesto Hidalgo, quien dicho sea de paso, era un hombre que no sabía nada de política, ya que no era abogado ni nada que se le parezca. Ernesto Hidalgo era un periodista amigo del presidente Manuel Ávila Camacho y por eso había asumido el cargo de gobernador del estado en 1943, destacando que Ernesto Hidalgo sería o hubiera sido el primer gobernador sexenal en la historia de Guanajuato, ya que él ocupó el cargo el 1 de septiembre de 1943 y y lo dejaba el 30 de, de octubre del 1949, a no ser porque estos hechos lo obligaron a renunciar. Pero sigamos con nuestra historia. Como ya lo dije, el gobernador Ernesto Hidalgo solicitó al jefe de la 16ª zona militar, el gobernador o el general Bonifacio Salinas Leal, quien a la postre sería gobernador del territorio de Baja California Norte en el sexenio de Adolfo López Mateos, que le enviara tropas federales a la ciudad de León para resguardar el orden en los comicios municipales. Estas tropas fueron encabezadas por los generales Emilio Olvera Barrón y Pablo Cano Martínez. Como era de esperarse, se alteraron los resultados y don Carlos Obregón no resultó ganador. Sin embargo, esa agitación se aplazó porque llegaron las fiestas decembrinas, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, etc. La noche del 31 de diciembre de 1945, durante la celebración de la víspera del año 1946, llegan a la ciudad de León un grupo de campesinos acarreados de los municipios conurbados como son San Francisco, Purísima, al mando del conocido pistolero franco-rinconense Adelaido Gómez Guerrero. Estos campesinos venían a trastornar el orden de la festividad de Año Nuevo en el municipio de León. Obviamente habían sido pagados por el gobernador del estado y el alcalde de León saliente, el doctor Salvador Muñoz Orozco, con 500 pesos más una botella de mezcal. Así, el martes 1 de enero a las 11 de la mañana queda instaurado el ayuntamiento de la ciudad de León con las autoridades que el Partido de la Revolución Mexicana había elegido. Esto provocó airadas protestas entre los ciudadanos de León, partidarios de Carlos Obregón Torres, quienes en el Parque Hidalgo realizaron una protesta para oponerse a la instauración del ayuntamiento ilegítimo. Esta protesta fue acallada por el coronel Pablo Cano Martínez, quien llegó con un piquete de soldados a caballo.
Recordemos que en 1946 no había tanques de guerra como ya los hubo 22 años después en la similar matanza de Tlatelolco. El mitin en el Parque Hidalgo fue sofocado, aunque aún así los leoneses en la plaza principal eh, conminaron a el doctor Ignacio Quirós a que renunciara a la alcaldía con el argumento de que él no había sido el hombre elegido por el pueblo para ocupar la alcaldía de León. Sin embargo, el doctor Ignacio Quirós trató inútilmente de hacerle ver a los leoneses la rectitud de sus intenciones y les dijo que no podían renunciar hasta no hablar con el gobernador. Mientras esto sucedía, le dijeron que pues podía hacer una llamada para hablar con él. Sin embargo, el doctor Ignacio Quirós dijo que no, que esto tenía que ser de manera personal, dado lo delicado del asunto. Así que el doctor Ignacio Quirós sale de Palacio Municipal por la puerta trasera para evitar ser linchado por la multitud que estaba a las afueras de Palacio Municipal y aborda un automóvil con destino a la ciudad de Guanajuato. Obviamente, mientras esto sucedía, los oradores de la UCL le dijeron al pueblo que regresara a su casa y que se volvieran a reunir ese mismo día a las 6 de la tarde en la plaza municipal para que se les tuviera ya una respuesta sobre lo que iba a pasar con el municipio de León. Sin embargo, ese día llegan a las 6 de la tarde y se les dice que no existe ninguna respuesta todavía, pero que tengan calma. Ese día mucha gente estuvo en el centro todavía festejando pues el primer día feriado del año, y como a las 9 de la noche regresan a Palacio Municipal a ver si se les tiene alguna respuesta. Intempestivamente las luces de Palacio Municipal se apagan y desde la azotea de Palacio un piquete de soldados comandado por el coronel Emilio Olvera Barrón comienza a disparar a la población inerme, la cual cae fulminada, empiezan a correr en desbandada por el jardín, se parapetan o se escudan en las bancas de hierro forjado del pues de la plaza principal o del jardín, como se le llama. Y mientras el general Bonifacio Salinas Leal empieza a perseguir a los leoneses, cazándolos como animales salvajes, como conejos. Viendo esto, los miembros de la UCL van a hablar ya directamente con el presidente Manuel Ávila Camacho, no consiguiéndolo porque el general estaba convaleciente de uno de los tantos infartos que había sufrido durante su sexenio, y lo más que consiguen hablar es con el Procurador General de la República, que era el licenciado José Aguilar y Maya, otro guanajuatense que a raíz de estos hechos de sangre sería quien ocupara la gubernatura de Guanajuato en el primer sexenio completo de 1949 a 1955. El procurador les dijo que no se preocuparan, que regresaran a la ciudad de León, que todo estaba ya bajo control. Para esto, también otro grupo de la Unión Cívica Leonesa trató inútilmente de hablar con el gobernador Ernesto Hidalgo, haciéndole ver la difícil situación por la que estaba atravesando el municipio de León, y el gobernador
acremente les decía que él no iba a hacer nada, que la situación de León ya estaba resuelta, que Ignacio Quirós iba a ser el alcalde, le pesara a quien le pesara. Mientras tanto, en la ciudad de León, la matanza estaba, pues ahora sí que en su pleno apogeo, y un hombre llamado Jorge Salazar Hurtado, quien estaba de visita en la ciudad y hospedado en el Hotel Condesa, alcanza a ver desde el segundo piso del hotel, desde su habitación, la matanza de leoneses que cubría la plaza, y él, aprovechando que su esposa era amiga de la primera dama federal, doña Soledad Orozco García, esposa del presidente, realiza una llamada a la residencia oficial de Los Pinos, donde le dicen que no se preocupe, que el presidente ya está enterado, que va a tomar cartas en el asunto. Y así es, el presidente manda llamar al gobernador Ernesto Hidalgo y le hace saber que tiene que respetar la decisión del pueblo de León y que tiene que aceptar que Carlos Obregón ganó las elecciones municipales sobre Ignacio Quirós. Muy a su pesar, Ernesto Hidalgo lo acepta y al día siguiente, el 3 de enero, se reúne con un grupo de leoneses notables en el Instituto Lux para designar a la Junta de Administración Civil que habría de gobernar León en lo que Carlos Obregón tomaba posesión. Al mismo tiempo, el presidente Manuel Ávila Camacho envía a la ciudad de León al secretario de Gobernación interino, el general Francisco Primo Villamichel, así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el leonés Hilario Medina, para que, haciendo uso de las facultades que confiere el artículo 97 de la Constitución Federal, hagan una investigación sobre la matanza en general y castiguen a los responsables y deslinden a las personas que hayan o no hayan tenido que ver. Además de que el 6 de enero el presidente solicita al Senado de la República la desaparición de los poderes públicos en el estado de Guanajuato, desapareciendo con esto al Congreso, al Tribunal Superior de Justicia y al gobernador. Cabe destacar que un día antes de que esto sucediera, el gobernador Ernesto Hidalgo renunció al cargo. Con los poderes desaparecidos, todas las decisiones del Congreso eran inválidas. Quien había designado al licenciado Daniel Velasco como gobernador interino. Sin embargo, como no había poderes en la entidad, el gobierno federal fue el que designó al ministro presidente de la Suprema Corte, Nicéforo Guerrero, como gobernador interino. Este gobernador fue exhortado para que apoyara la toma de posesión de el señor Carlos Obregón Torres. Para esto, el 17 de septiembre de 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho realizó una visita al municipio de León, acompañado por el doctor Salvador Muñoz Orozco, alcalde de la ciudad, y por el gobernador Ernesto Hidalgo, y directivos de la Unión Cívica Leonesa pusieron en manos del mandatario federal
un pliego petitorio en el que le solicitaban que respetara la voluntad ciudadana en los comicios que estaban a punto de llevarse a cabo. El general Manuel Ávila Camacho, con sus buenas maneras, accedió a que la voluntad ciudadana fuera respetada. Pasados algunos días de la matanza, el 11 de enero de 1946, el secretario de la Defensa Nacional, general Francisco Luis Urquizo Bonavides, manda un comunicado a los jefes de las diferentes zonas militares nacionales en el que les decía que el ejército no volvería a intervenir en asuntos de índole político, ya que no le correspondía a las tropas federales realizar el papel de policías. Además de que sostener reuniones privadas con el licenciado Miguel Alemán Valdés, exsecretario de Gobernación y a la sazón candidato presidencial del Partido de la Revolución Mexicana, para realizar un cambio o reestructuración al partido hegemónico. Recordemos que el general Manuel Ávila Camacho, aunque era militar, nunca estuvo de acuerdo con que el ejército estuviera dentro de las filas del partido conformando uno de sus sectores, haciéndoselo saber al presidente Lázaro Cárdenas, quien justificó la permanencia del ejército dentro del partido con que debido al conflicto internacional desatado por la Segunda Guerra Mundial, el ejército dentro del partido le daba fuerza al partido mismo y al gobierno de la República. Sin embargo, Manuel Ávila Camacho nunca quitó el dedo del renglón sobre el regresar al ejército a los cuarteles, y es así como decide, dado que el ejército había quedado muy mal parado por los hechos de sangre ocurridos en León, el sacar al ejército de las filas del partido de Estado a nivel nacional, lo saca, lo regresa a los cuarteles y lo convierte de un partido de izquierda en un partido más moderado, sin extremismos políticos, de centro derecha. Cambiándolo también sus siglas, ya no Partido de la Revolución Mexicana, PRM, sino Partido Revolucionario Institucional, lo que hoy conocemos como el PRI. Siendo con esto Manuel Ávila Camacho el último general en ocupar la presidencia de la República, ya que ningún militar podría volver a postularse a ningún cargo público ni de elección popular. Y los generales que ya tenían algún cargo político tuvieron que estudiar una carrera civil, así como incorporarse a los tres sectores restantes que quedaban dentro del partido, como eran el popular, el obrero o el campesino, ya que el militar había sido disuelto. Esto cimbró a la nación entera. Y aunque, como lo repito, fue un acontecimiento local, sí tuvo efectos políticos a nivel nacional y pues muy duros o muy graves. Porque la matanza de León podría simbrar al frágil Estado mexicano que acababa de nacer del movimiento armado de 1910 y que apenas estaba consolidándose. Ernesto Hidalgo fue juzgado por un tribunal popular, el cual estuvo conformado por puros colegas escritores y encabezado por el escritor Martín Luis Guzmán, quien exonera a Hidalgo de toda responsabilidad en la masacre, además de que el mismo Hidalgo escribió un libro exculpándose de los hechos de sangre ocurridos en León ese 2 de enero de 1946, titulado
el caso Guanajuato en la conciencia de la nación. Bueno amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, o a través de mi correo electrónico jjvl1957 @hotmail.com. Me pueden leer todos los viernes en el diario digital La Otra Plana, cada mes en la revista Reflexiones Alternas. No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.